Para el aire de Inbox Night tenemos el placer de presentar esta entrevista con Aníbal Ortega. Él es actor, cantante, también dibujante, así que vamos a hablar sobre sus últimos proyectos y también sobre su carrera. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola, gracias por tenerme. Muy bien, muy bien, muy bien en esta tarde. Un placer estar Bueno, acá. para empezar la entrevista quería hablar porque, bueno, nos contactamos con vos por ese pequeño proyecto que moviste a través de las redes sociales, que estás dibujando, hiciste como una especie de llevar a la gente como al mundo de Disney y a la caricatura. Así que quiero que nos comentes qué estuviste haciendo este último tiempo. Sí, mira, la verdad que surgió de la nada. Siempre me gustó dibujar, hacer cosas artísticas. Mi mamá y mi abuela son ligadas a las artes plásticas y yo siempre desde chiquito me dediqué a las artes escénicas, que es lo que hago normalmente como profesión. Y trabajo, pero siempre me gustó dibujar, ¿no? Trabajando en las artes escénicas, llegué a trabajar a los cruceros de Disney, Disney Cruise Line, y uno de los shows que hacemos nosotros en mi equipo, yo soy parte del staff de entretenimiento, entonces tenemos a cargo todas las experiencias de entretenimiento que existen para los pasajeros adentro del crucero, ¿no? Y una de las cosas que se hace, que también se hace en Disney World, es enseñar a la gente a dibujar los personajes Disney, siguiendo los patrones que usan los animadores en Disney. Los personajes más fáciles, que son Mickey Mouse, Stitch, pero es un show que la gente son súper. Y bueno, empecé a disfrutar mucho esa experiencia que me enseñaron ellos, obviamente, la base de cómo hacer las líneas de referencia y la construcción del personaje. Es todo un show en el escenario, pero después, cuando vino el coronavirus y los cruceros dejaron de funcionar, empecé a tener mucho tiempo. De todos modos, yo en mi tiempo libre solía dibujar para entrenar mi mano como dibujando los personajes Disney, y siempre fui muy fanático de la casa de las princesas Disney. Entonces, hubo un crucero que fue muy largo, que es el crucero que se cruza el canal de Panamá, que son 14 días de crucero, que fue justo el último crucero que hicimos con gente, porque fue cuando el coronavirus como que explotó en Estados Unidos y los cruceros se terminaron, ¿no? Entonces, todos esos días, todos los puertos quedaron cancelados. Es una historia súper loca, pero así es como sucedió. Entonces tuvimos 14 días donde tuvimos que venir con nuevo entretenimiento porque los días de puerto donde la gente salía hacia a conocer ya no podían salir, entonces teníamos que crear muchas más actividades para mantenerlos adentro entretenidos, ¿no? Eh, entonces yo propuse hacer el desafío de las princesas Disney, que son muy difíciles de dibujar, y todos los días enseñaba una nueva. Entonces pasaba mis noches tratando de aprenderlas a ellas. Y después, que fue súper bueno con los pasajeros, fue súper divertido. Y después cuando, bueno, terminó todo, los pasajeros se fueron, eso fue en marzo, y lo único que hacía era dibujar todos los días, y ahí empecé a crear, tipo, como ya había creado, ya había aprendido las princesas, dije, bueno, me gustaría como dibujar, no sé, a mi familia como un personaje Disney, a mí como un personaje Disney, y lo empecé a hacer como hobby, pero después a la gente le gustó tanto, y que me decían, bueno, dibujo a mí, eh, y decidí crear la página de Instagram donde la gente puede hacer solicitudes y yo trato de dibujar sus personas como la sirenita o con un vestido de alguna princesa ellos también me proponen ideas, súper divertido. Y lo que más me ha gustado también de este proyecto que es nuevo, que el Instagram hoy en día con todo esto de las redes sociales te permite llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, yo hago dibujos para gente en Londres, gente en Estados Unidos, gente en Argentina, gente en Chile, que es donde yo soy originalmente, soy chileno de nacionalidad, y, y así empecé, y ahora la mayoría de mis días los paso dibujando, ya que no puedo volver a estar en el escenario hasta quizás quién sabe cuándo, y eso se vuelva a retomar, ¿no? ¿Cómo ves todo este cambio en tu vida? ¿Cómo lo sentís? Al comienzo fue muy chocante por la incertidumbre de sentir que no iba a poder trabajar durante mucho tiempo. Y al estar enfermo, a mí me agarró también mucho el tema del sistema respiratorio y cardiovascular. Y mi trabajo tiene mucho que ver con el canto, la actividad física, todo eso. Entonces hubo un momento en que sentí mucho miedo de no poder volver a hacerlo nunca más.
Y ahora es solamente la incertidumbre de saber cuándo tal vez voy a poder volver a trabajar y si es que mi cuerpo va a rendir bien. Entonces, todo eso obviamente crea una angustia que yo creo que la puedo canalizar o olvidar mediante el dibujo, que también es una actividad artística, ¿no? O sea, yo soy muy, muy fanático de las artes en todas sus gamas, ¿no? Y justo también estoy haciendo un curso de arte terapia para aprender como la parte más teórica y darme cuenta como que, y aparte poder estar conectado también con las personas que me gusta estar con mis amigos, o sea, me gusta hacer regalos de dibujo para mis amigos. Entonces es como una transición diferente. Hoy en día que ya ha pasado tanto tiempo, intento verle la parte más positiva y aprender que tal vez esta es una oportunidad para abrir nuevos caminos como este, quizás como cuantos más y cuántas personas veo en las redes sociales que están haciendo un montón de cosas, que recordamos que somos capaces de hacer muchísimas cosas como humanos, que a veces no tenemos tiempo de hacer. Mucha gente está haciendo dibujos, pinturas, mandalas, macramé, tejiendo. Es como, me gusta sentir que volvemos como humanos a nuestras raíces de poder hacer cosas con nuestras manos, más allá de tener todo hecho y listo como lo tenemos en la sociedad de hoy, ¿no? Pero eso creo que es la parte positiva de todo este encierro, que todos han tenido que buscar algo para hacer. Bueno, yo quería preguntar respecto también a este proyecto con los dibujos y quería saber, bueno, primero, ¿cómo fue la recepción de la gente? Vi en tus últimas publicaciones que dejaste, digamos, que a las personas interesadas que le pongan un precio, digamos, al trabajo, por qué fue esta decisión y de paso que nos menciones las redes donde podemos encontrarte. Sí, sí, perfecto. Mira, como yo nunca lo tuve como un sentido, nunca lo inventé como un proyecto lucrativo, pero después sí se volvió una buena forma también de tener ingresos, obviamente porque está todo detenido y siento que todos necesitamos ingresos. Entonces, en vez de ponerle un precio a los dibujos, me gusta esta cosa de volver como al sistema de la guarda cuando alguien te dibujaba en la calle y vos le dabas lo que creías que te podía dar, pero desde una forma virtual, ¿no? Eh, y también porque de esa forma puedo acceder a distintas partes del mundo con distintos métodos de pago, ¿no? O sea, la gente en Estados Unidos puede, yo siempre lo hago así, los dibujo y ellos me dan una colaboración por PayPal, y si es acá en Argentina por Mercado Pago, si es en Chile por la red de Chile, y así es como trato de hacerlo, pero también una forma de pago fácil, eh, y también para darle un valor a lo que ahora lo estoy tratando de hacer más profesionalmente, de que me compré las herramientas para hacer dibujo digital, porque antes obvio todo era en papel, eh, y de esa forma, mis redes donde pueden ver los dibujos que he hecho hasta ahora, que estamos recién comenzando, es prince.ani.fromchile. Es todo en inglés porque normalmente mi nombre artístico en el crucero es Prince Ani, que significa Príncipe Ani, porque a la gente de habla inglesa le cuesta mucho decir el nombre Aníbal. Entonces me pasé a hacer Ani nada más, y yo le agregué al Prince porque siempre quise ser un príncipe. Las publicaciones están todas en inglés y en español, así que todos pueden entender lo que sucede, y eso es un poquito lo que hago, trato de transformar gente en un personaje Disney, y si les gusta mucho un personaje, como a Max, que es muy fanático de Elsa, entonces lo transformamos en Elsa, o ella era fanática de la Sirenita y transformamos en eh, una sirena. Esa es más o menos como lo que intento hacer. Espectacular. Bueno, y sabes que como anteriormente habías mencionado, dijiste que lamentablemente contrajiste la enfermedad del coronavirus. Quería preguntarte en qué momento sucedió y, bueno, cómo fue tu experiencia y qué aprendiste de eso. Sí, mira, yo soy de las personas que tuvo una experiencia súper eh, particular, porque cuando sucedió todo lo del coronavirus, todo el mundo, o sea, había muchas noticias sobre los cruceros, sobre la gente que estaba en los cruceros. Eh, Siento que la enfermedad es diferente en cada persona, entonces no puedo decir qué experiencia es más grave que otra, eso me parecería insólito, pero
la diferencia de estar en el crucero, creo yo, fue el hecho de sentir que no podía volver a mi casa. Yo me enfermé cuando recién comenzó esto en Estados Unidos, o sea, no cuando recién comenzó, cuando estuvo la explosión, que había muchos muertos en la ciudad de New York, y yo estaba en California en ese momento con el crucero, fue en marzo. Eh, y nosotros pensábamos, porque nosotros en Disney nos hacía testeos todos los días. Disney fue muy, muy responsable durante todo el proceso del coronavirus para mantener a todos sus empleados seguros y también a todos sus pasajeros. Entonces todos los días nos hacían testeos de fiebre, no del coronavirus, ¿no? Ninguno presentó fiebre durante ningún momento, durante casi un mes, y después hubo una persona que presentó fiebre. Nosotros estuvimos siempre en el mar, por lo tanto nunca pudimos tocar tierra, y se detectó que había coronavirus adentro del barco, lo cual intentamos controlarlo porque todos fueron aislados, todos fuimos aislados en distintas habitaciones, pero yo siento que lamentablemente es un virus que es demasiado difícil de controlar, y yo te digo que literal todos andábamos con barbijo todos los días, y estoy hablando desde marzo, el inicio. Disney tomó todas las medidas de higiene, nadie podía tocar comida, todo, pero al fin de cuentas yo siento, al estar encerrados en un barco, ese barco se convirtió como en una burbuja del virus, y muchas, muchas personas nos contagiamos adentro, con distintos síntomas. Eso fue el tema, porque probablemente el virus estuvo adentro, pero hubo mucha gente asintomática, y después empezaron a aparecer las personas que tuvieron más síntomas. Yo tuve más síntomas, gracias a la vida no estuve hospitalizado ni ninguna de esas cosas. El coronavirus es un virus que tiene distintos síntomas, ¿no? Entonces, en ese entonces se solía pensar que si no tenías fiebre, no eras portador del virus. Todavía no se hablaba de la gente asintomática. Entonces, todas las personas que tenían fiebre eran aisladas, y ninguno de nosotros tuvo fiebre hasta que apareció una persona con síntomas en la tripulación, eh, y ahí nos tuvieron que aislar a todos como medida preventiva. Ahora, en un barco, todos aislados, yo siento que era un ambiente demasiado difícil para no propagar el virus, y Disney vio que a pesar de que estábamos todos aislados y literalmente no teníamos contacto con ninguno otro, seguían creciendo los números de personas con síntomas. Ahí fue donde decidieron testearnos a todos, que creo que fuimos la única cruise line que hizo eso, que decidieron testear a toda la tripulación por completo, y muchas personas fuimos positivas, con distintos síntomas. En mi caso, mis síntomas fueron más respiratorios y con algunas complejidades al corazón, pero gracias a la vida no terminé hospitalizado ni nada, y a pesar de que fuimos el barco con más contagiados, que yo lo asocio al hecho de que tuvimos más test, ¿no? Somos el barco que tuvimos más confirmados contagiados, porque fuimos el único barco que testeó a todo el mundo. Ninguno falleció, y eso fue positivo. Ahora, todo el proceso después, esto fue en marzo, y yo recién pude salir del barco en julio. Entonces todo ese proceso fue un proceso complicado, digamos. complejo, exacto, por la sensación de estar enfermo y no poder volver a mi casa o a mi familia, que es lo que más también a mis familiares cercanos les afectaba, el hecho de saber que estaba enfermo de este virus que apareció así de la nada y fue tan masivo, y ellos no podían, o sea, yo estaba literalmente en otro lugar en el mundo, y como todas las fronteras se cerraron, no podíamos volver, porque los vuelos de repatriación en ese entonces solían ser para personas que estaban en una calidad de necesidad muy grande. Y nosotros en el barco, la verdad que teníamos comida, internet, cobijo, calor, un lugar para dormir, entonces no éramos personas fundamentales, por lo tanto se nos aplazó muchísimo tiempo, y todos esos meses desde marzo a julio, bueno, los pasé más que nada dibujando, porque tampoco podíamos salir de nuestra habitación, entonces fue como estar preso en un lugar de lujo, o sea, porque las habitaciones son lindas, ¿no? Pero, pero claro, a pesar de que si tuviese síntomas o no, o qué tan grave fuese tu caso, nosotros no podíamos salir por un tema de prevención. Y creo que en mayo, más o menos, fue cuando comenzamos a
salir a poder dar paseos solamente por cierta parte del barco. Fue todo un proceso de volver a una nueva normalidad, siempre con barbijo, y después pudimos volver a comer en el comedor con ciertos requerimientos. Bueno, Disney siempre ha sido muy estricto, pero a mí me parece muy bien en todas las medidas de sanidad y seguridad. Y también nos cuidaron bastante durante ese tiempo porque seguimos tomando las temperaturas hasta el último día. Y lo más loco es que hay gente con la que yo estuve encerrado, o sea, con la que yo compartí toda esta experiencia, que aún no puede volver a su casa y sigue estando en el barco, porque hay países que todavía no pueden abrir fronteras. Y bueno, Argentina, a pesar de que está cerrado, hubieron vuelos de repatriación, pero hay otros países como Venezuela, China creo que fue uno de los que más también demoró, las Filipinas fue bastante difícil de volver, India, que la situación era más compleja, y tengo amigos que todavía están lamentablemente encerrados en el barco. Entonces la experiencia más compleja es el hecho de no poder volver a tu país. Aníbal, ¿qué nos podés recomendar de libros, película y música? Ay, me encanta. Mira, de libros, yo tengo gustos muy variados, entonces como que nada de lo que voy a decir tiene concordancia con el resto. De libros me gustan mucho las novelas más terroríficas, como que esa es la parte donde canalizo otra parte de mí. Soy muy fan de Stephen King. Para mí siempre un libro de Stephen King es una buena recomendación de leer. Si no te gusta, obviamente, la parte más oscura y de terror, se llama La Masai Blanca, y que es un retrato real, es una historia, una biografía real sobre una mujer, creo que fue en los años 70, que se enamoró de un Masai en África, y tiene toda esta cosa cultural que me encanta cuando las culturas chocan y tienen que empezar a mezclarse. Mi película preferida es La Vie en Rose, que es la historia de Edith Piaf. Maravillosa película, me encanta, me mezcla muy bien la música maravillosa de Edith Piaf y una historia desgarradora. Me parece que es un muy buen film para ver en cualquier momento. Y también recomiendo siempre volver a ver las películas musicales antiguas de la época de oro del musical, como West Side Story, Cabaret, Cantando bajo la lluvia, para entender un poco este género que a veces es tan complejo, y entender como las raíces de lo que vemos hoy en el musical actualmente. Y son películas largas, pero ahora todos tenemos un poco de tiempo para ver. Música, yo siempre recomiendo escuchar Barbra Streisand, que también canta muchas canciones de musicales, pero desde una forma diferente, y Judy Garland, que también son cantantes antiguas como para volver a esta época de oro del musical, que hoy, durante todo este tiempo en Corona, he tenido una fijación muy grande con todo eso, de volver a la época del musical antigua. No volver, sino que de redescubrir estos íconos del pasado que nos tienen hoy donde estamos actualmente. Eso. Bueno, y para ir terminando esta nota, quiero, Aníbal, que nos vuelvas a mencionar tus redes, o tus redes de dibujos o personales, y si querés hacer una reflexión sobre este momento. Ok. Mira, mis dibujos los pueden encontrar en Prince, como príncipe en inglés, prince.ani.fromchile, como el país, y mis trabajos como actor, que es lo que hago normalmente, y algunas experiencias con Disney, y los trabajos que he hecho en Argentina y Chile, en mis redes, que es @AníbalOrtegas, como Aníbal Ortega, más una S, que representa a Sandoval, que es mi tercer apellido, el materno, que es importante para mí, Aníbal Ortegas. Y bueno, una reflexión, hablando de todo este tema de las artes, siento que los tiempos, a pesar de que parecen complejos y son muy complejos, siempre tienen una puerta que abrir. Y todos podemos dedicarnos a abrir esa puerta, que a veces cuesta muchísimo, y hacer algo que nos guste solamente para nosotros, por el placer de hacerlo. Yo siento que haciendo teatro profesionalmente a veces me olvido de lo mucho que me gusta por la presión laboral que le pongo al respecto.
Entonces, si algo te hace feliz, si tienes una idea que te hace feliz, hazla sin lugar a dudas. No hay tiempo que perder.